37. Alrededor de las 10 de la mañana, Betty Bersinger junto con su hija de 3 años. El 15 de enero de 1947, alrededor de las 10 de la mañana, Betty Bersinger junto con su hija de 3 años iba caminando a hacer un mandado en la ciudad de Los Ángeles, California. Mientras caminaba por un lote vacío en la avenida Norton, comentó con sus propias palabras: «Volteé a la derecha y vi este cuerpo blanco, muy muerto. Oh cielos, era tan blanco, no parecía ser nada más que un maniquí. Era tan blanco y estaba partido por la mitad». El cuerpo sin ropa de Elizabeth Short, de 22 años, se encontraba acostado en el pasto, partido a la mitad por la cintura. Estaba en una posición extraña, los brazos hacia arriba y sus manos sobre su cabeza, sus piernas bien estiradas y separadas y sus ojos abiertos. Partes de su cuerpo habían sido cortadas con precisión quirúrgica y su cara tenía 2 cortadas que iban desde la esquina de su boca hacia sus orejas, lo que formaba una sonrisa aterradora. No había presencia de sangre en el suelo. El cuerpo había sido drenado y limpiado cuidadosamente antes de ser colocado en el lugar donde sería descubierto. Luego de presenciar esta escalofriante escena, Betty Bersinger regresó a su hogar para llamar a la policía y reportar el crimen para luego continuar con sus mandados como de costumbre. La policía de Los Ángeles identificó el cuerpo de Elizabeth Short gracias a sus huellas dactilares y comenzaron a circular folletos con su foto en busca de posibles testigos que pudieran tener más información respecto a lo sucedido. Era común en esos tiempos que se le asignaran apodos a los casos de asesinatos, por lo que los noticieros la llamaron la Dalia Negra, ya que se rumoraba que siempre usaba ropa negra y tenía el pelo teñido de negro. Durante la autopsia se descubrió que la causa de su muerte había sido hemorragia y shock. Tenía moretones en sus extremidades, lo que señalaba que había sido atacada, y se descubrió que los cortes en su cara habían sido hechos mientras ella aún se encontraba con vida. Los cortes hechos en su cuerpo no dejaron lugar a duda de que el crimen había sido cometido por alguien con conocimientos de anatomía y experiencia quirúrgica. La ubicación y los detalles espeluznantes hicieron que esto se volviera rápidamente una sensación mediática. Una semana después del hallazgo de Short, un sobre fue enviado a las oficinas de un periódico de Los Ángeles, usando letras y palabras cortadas de revistas. Decía: «Para Los Ángeles Examiner y otros periódicos de Los Ángeles, aquí están las pertenencias de Dalia, carta vendrá». En su interior se encontraban su tarjeta de seguridad social, acta de nacimiento, algunas fotografías y una agenda. Todo había sido limpiado con gasolina para evitar dejar cualquier clase de evidencia. En total, 13 cartas fueron enviadas a la policía y los medios durante la investigación, muchas de ellas firmadas por el vengador de la Dalia Negra. Hubo varios cientos de sospechosos durante la investigación. Incluso más de 200 estudiantes de la Facultad de Medicina de California fueron interrogados, pero la mayoría fueron descartados rápidamente. Los investigadores descubrieron que antes de llegar a Los Ángeles, Short pasó un mes en San Diego con un hombre llamado Robert Manley, quien la llevó hasta California y le ayudó a registrarse en el Hotel Biltmore, en el centro de Los Ángeles. Muchos afirman que este es el último lugar donde fue vista con vida. Varios huéspedes de ese hotel reportan haber visto a Elizabeth caminando por los pasillos, usando un vestido negro y desaparecer al encontrarse con alguna pared. Otros piensan que después de que el sujeto la dejó en el hotel, ella salió caminando a un club que se encontraba a unas cuantas cuadras de donde se hospedaba, y que en realidad ese fue el último lugar donde fue vista. Naturalmente, uno de los principales sospechosos fue Robert Manley, el sujeto que la dejó en el Hotel Biltmore, pero él había regresado a San Diego casi una semana antes del hallazgo de su cuerpo, además de que por voluntad propia fue sujeto 2 veces al polígrafo, donde sostuvo su inocencia, y ambos indicaron que estaba diciendo la verdad. Algunos años después fue internado en un hospital psiquiátrico, ya que solía escuchar voces en su cabeza, donde los doctores le dieron lo que se creía en esos tiempos era un suero de la verdad. Nuevamente Manley demostró su inocencia de este modo, por lo que no continuaron investigándolo como un sospechoso. Otro sospechoso fue un veterano del ejército, Joseph Dumais, quien dice haber estado en estado de ebriedad en San Francisco con Elizabeth un par de días antes del hallazgo. Cuando los policías le preguntaron si él creía haber acabado con la vida de Elizabeth, él contestó que sí, pero luego descubrieron, gracias a la evidencia, que él de hecho se encontraba en una base militar el día de su muerte. El último sospechoso del que hablaremos es George Hodder, y déjame decirte que personalmente es quien creo que tiene la mayor posibilidad de haber sido culpable, empezando por el hecho de que en su casa tenía un cuarto secreto. ¿Y qué clase de persona tiene un cuarto secreto en su casa? Solo diré que empieza con AC y termina con SIN. Incluso su propio hijo, quien tenía tan solo 5 años al momento de los hechos,
Al crecer se volvió detective para la policía de Los Ángeles y luego de su retiro se encontraba totalmente convencido de que su padre era el culpable de los hechos. George Hodel era un hombre extremadamente inteligente. Estudió para cirujano en la Facultad de Medicina de California y manejaba una clínica en el condado de Los Ángeles, lo que nos dice que era perfectamente capaz de los cortes con precisión quirúrgica que habían sido realizados al cuerpo de Elizabeth. Además de esto, George Hodel era un hombre adicto a las citas y tenía 11 hijos con 5 mujeres diferentes. Además, su hijo encontró lo que parecía ser una foto de Elizabeth en uno de los álbumes de su padre. También creía que su letra era idéntica a la letra en una de las cartas enviadas a los periódicos, pero al ser revisada por expertos, los resultados eran variados. Una de sus propias hijas lo acusó de abusar de ella, pero fue encontrado no culpable. George era un buen sospechoso, por lo que la policía en algún momento escondió micrófonos de espionaje en su hogar. En las cintas se escuchó a George diciendo las siguientes cosas. Supongamos que sí asesiné a la Dalia Negra. No pueden probarlo ahora. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. También mencionó esto. Este es el mejor trabajo que he visto por parte de la policía y me gustaría hacer algunos contactos en la oficina del fiscal. Su hijo también encontró un archivo de la policía donde un testigo declaraba que Elizabeth y George en efecto sí se conocían. Pensarías que con todas estas evidencias George era un gran sospechoso y que la policía debió hacer un arresto. Y te sorprenderá más el hecho de que el caso fue desestimado por no tener sospechosos. Déjame decirte que la policía de Los Ángeles en esos tiempos era conocida por ser extremadamente corrupta, lo que también podría explicar el hecho de que toda la evidencia física del caso desapareciera misteriosamente. Lógicamente, muchos creen que George le pagó a la policía y muchos piensan que la explicación es en realidad más simple y que este fue un caso clásico de incompetencia policíaca. En el 2012, Steve Hodel regresó a su hogar de la infancia con un perro policía que detectó el aroma de restos humanos, por lo que se tomaron muestras de suelo que confirmaron la presencia de estos. Y aunque esto no nos indica un vínculo directo con el caso de la Dalia Negra, definitivamente levanta aún más la sospecha de que el asesino de Elizabeth pudiera ser George Hodel. A pesar de todas estas evidencias, hasta el día de hoy, el caso de Elizabeth Short permanece sin resolver. A lo largo de los años han existido cientos de asesinos seriales, pero solo unos cuantos llegan a ser conocidos en el mundo entero, ya sea por la brutalidad de sus crímenes o la increíble cantidad de sus víctimas, como el individuo del que hablaremos hoy. Por el misterio creado por sus acciones, el asesino del Zodiaco acabó con la vida de al menos 5 personas en el estado de California durante los años 60 y nunca fue identificado. En diciembre de 1968, David Faraday y Betty Lou Jensen, una pareja de adolescentes, se encontraban dando un paseo en auto por la ciudad durante su primera cita oficial. Habían acordado estar en casa de la joven a las 11 de la noche, pero alrededor de las 10:15, David y Betty decidieron detenerse un rato en un mirador. El lugar era bastante popular entre las parejas que querían ir a besarse y platicar un rato. Poco después de las 11, sus cuerpos fueron descubiertos por una mujer que vivía cerca del lugar. David fue encontrado en el vehículo mientras que Betty estaba a unos pasos del auto. Al parecer había tratado de escapar pero no tuvo éxito. Tenía 5 heridas de bala en su espalda. La policía no encontraba ninguna razón para estos asesinatos, por lo que no hubo sospechoso alguno. 7 meses después, Darlene Ferrin, de 22 años, pasó a recoger a su amigo Michael McCoy, de 19, y condujo hasta el estacionamiento del parque de Rock Springs, a 6 kilómetros de distancia de donde David y Betty habían perdido la vida. Se estacionaron y se quedaron dentro del auto a pasar el rato. Poco después, otro carro se paró al lado de ellos, pero inmediatamente siguió avanzando. 10 minutos después volvió, pero esta vez se estacionó directamente atrás de ellos. Un hombre sale y se acerca a Michael, que estaba en el asiento del copiloto. Les apunta con una linterna y dispara su arma varias veces en contra de la pareja. Ambos fueron impactados. El hombre se retira hacia su vehículo, pero logra escuchar a Michael haciendo un ruido, por lo que regresa y le dispara 2 veces más, a cada uno antes de irse. 40 minutos después, la policía recibió una llamada de un hombre que decía que quería reportar un asesinato. Les dio la ubicación del automóvil y les dijo que les había disparado con una 9 milímetros y además dijo haber asesinado a la pareja del año pasado. Pero los oficiales ya habían encontrado la escena al investigar reportes de disparos en la zona. Ambas víctimas fueron llevadas de urgencia al hospital, donde Darlene fue declarada muerta. Michael, por otro lado, a pesar de sus numerosas heridas en rostro, cuello y pecho, logró sobrevivir.
y pudo identificar a su atacante como un hombre de entre 26 y 30 años, alrededor de 90 kilos, unos 73 metros de altura, de tez blanca y pelo castaño y rizado. Aún así, la policía no se acercaba a tener un sospechoso, pero el 1 de agosto de 1969, 3 periódicos de la zona recibieron una carta prácticamente idéntica de alguien que decía ser el culpable de estos asesinatos. Para probar esto, el individuo dio información sobre los crímenes que solo sabría el asesino y la policía, como la marca de la munición y la posición de los cuerpos. Cada una de las cartas contenía un tercio de un mensaje cifrado creado por el asesino. Él demandaba que cada uno de los periódicos publicara su parte del mensaje en la primera página y amenazaba con que de no seguir sus instrucciones, él haría una masacre durante el fin de semana, buscando a decenas de víctimas. En una de las cartas, él decía que el mensaje contenía su identidad. Los periódicos publicaron las cartas, pero no siguiendo las instrucciones exactas, y dijeron que la policía no estaba convencida de que fuera el asesino real, y pedían una segunda carta con más pruebas. Los asesinatos prometidos no ocurrieron durante el fin de semana. Unos días después recibieron nuevas cartas. Esta vez empezaban diciendo, este es el asesino del Zodíaco. Primera vez que fue usado ese nombre, y dio muchas pruebas para comprobar su identidad. Además preguntaba si la policía se estaba divirtiendo con sus mensajes cifrados, y volvía a mencionar que si lo descifraban podrían capturarlo. No dejó duda de que él era el verdadero asesino. Poco tiempo después su mensaje fue resuelto por una pareja de profesores, y hablaba sobre la fascinación que sentía por sus acciones. Además hablaba de que llegando al paraíso lo estarían esperando todas sus víctimas para servirle fielmente. El mensaje contenía varias faltas de ortografía, pero en ningún lugar mencionaba su identidad, por lo que el Zodíaco había mentido. El 27 de septiembre de 1969 volvió a atacar, esta vez 2 estudiantes de universidad, Brian Hartnell y Cecilia Shepard. Se encontraban en un picnic a la orilla del lago cuando un sujeto vestido de negro y con capucha se les aproximó. Estaba sosteniendo un arma. Él decía ser un prófugo que había asesinado a un guardia y robado un auto para escapar. Les dijo que necesitaba su carro y algo de dinero para llegar a México. Les dijo que se ataran las piernas y las manos. Cuando ya estaban atados, sacó un cuchillo y los atacó varias veces, a Brian 6 y a Cecilia 10. Luego caminó al auto de la pareja y escribió en una de las puertas su símbolo y otros datos del asesinato. La policía recibió la llamada de un hombre diciendo que quería reportar un crimen. Luego se corrigió para decir un doble asesinato. Logran rastrear la llamada a un teléfono público a una cuadra de la estación de policía. Encuentran un juego de huellas dactilares en el teléfono, pero nunca lograron emparejarla con nadie. Al llegar a la escena del crimen, ambas víctimas se encontraban con vida. Lamentablemente, ella perdió la vida 2 días después, pero Brian se volvió la segunda víctima del Zodíaco en sobrevivir. La policía empezaba a pensar que él solo buscaba parejas jóvenes como sus víctimas, pero precisamente su próxima víctima lo cambió todo, al ser un taxista solitario. 3 adolescentes fueron testigos de este hecho y llamaron a la policía inmediatamente, pero por un error de comunicación buscaban a un hombre adulto de tez morena. 2 oficiales fueron a la escena y 2 cuadras antes se cruzaron con un hombre con las características del Zodíaco, pero al no coincidir con el informe no lo detuvieron. Unos días después, el Zodíaco mandó una carta burlándose de la policía, diciendo que si hubieran revisado el parque, en vez de estar comiendo donas, lo habrían atrapado. El 8 de noviembre, los periódicos recibieron otra carta del Zodíaco, que incluía un nuevo mensaje codificado, el cual nunca fue descifrado, y muchos creen que en realidad no dice nada y solo son símbolos aleatorios. Luego de esto, el Zodíaco dice que hará que sus asesinatos parezcan accidentes y que la policía nunca lo atrapará, ya que es muy listo para ellos, pero continúa enviando cartas burlándose de la policía. En una menciona que luego del asesinato del taxista, 2 policías lo pararon para preguntarle si habían visto algo sospechoso, y él les dijo que vio un hombre pasar con un arma, así que ellos se fueron en la dirección que les dijo. Paul Stein, el conductor del taxi, sería la última víctima confirmada del Zodíaco. Un año después, una joven madre decidió ir a visitar a sus padres al pueblo donde vivían. El juego de comercio más grande del mundo te permite intercambiar tus juguetes con el teléfono o la computadora. Por lo que tomó su auto y se fue manejando junto con su hija. La señora se encontraba embarazada con 6 meses de gestación. El viaje iba tranquilo hasta que un auto le empezó a hacer señales de luces para que se detuviera. Al detenerse, un hombre se baja del vehículo y le informa que la llanta trasera de su auto se encontraba baja de aire, por lo que amablemente se ofrece a arreglarla. La mujer acepta el gesto de amabilidad y el hombre realiza la compostura. Unos 5 minutos después le dice que ya está arreglado y que puede continuar con su viaje.
La mujer continuó manejando aliviada de que esto no pasara a mayores, pero unos kilómetros más adelante siente algo extraño. Su llanta se había reventado, por lo que tuvo que detenerse a mitad de la carretera. El hombre que le había ayudado seguía detrás de ellas, por lo que se para también a auxiliarla y le ofrece llevarlas a la estación de servicio más cercana, donde podrían hablar al taller local para pedir una grúa. La mujer acepta y junto a su hija se suben a su carro. Entonces el hombre comienza a manejar por un buen rato sin prestar atención a nada de lo que le dijera la mujer. E incluso pasaron varias estaciones de servicio y nunca se detiene. La mujer entra en un estado de pánico y en una parte de la carretera logra ver un bulto de paja por un lado, a lo que la mujer reacciona rápidamente, toma a su hija y se avienta junto con ella. Al caer corren rápido a esconderse tras unos árboles. El hombre se frena y baja del vehículo y las busca por alrededor de 15 minutos, antes de frustrarse e irse del lugar. La mujer luego se acerca a la carretera a pedir ayuda. La policía llega al lugar y la llevan a la comisaría, donde sin saber nada del tema, ella logra ver un retrato hablado del asesino del Zodíaco e inmediatamente lo identifica como el culpable. Meses después, el Zodíaco manda otra carta para burlarse de la policía, donde dice que recientemente realizó un viaje muy entretenido con una joven madre embarazada y su hija. Después de esto, el Zodíaco continuó enviando cartas a los periódicos con mensajes cifrados, que Cuando estaba en el último año de secundaria,